Bendiciones para todos nuestros amigos de Tolima Televisión, para nuestros amigos del Facebook, del YouTube. Bendiciones también para toda nuestra gente maravillosa que escucha el programa Amanecer con Jesús a través de Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional, allá con el sargento Vanegas, que dirige desde el Control Master para todos ustedes esta emisión, desde directamente la parroquia La Santa Cruz, anunciando el reino y la palabra de Dios. Qué bonito nosotros encontrarnos conectados con todos ustedes, también con todos nuestros hermanos televidentes que de muy temprano a esta hora de la mañana escuchan este programa. Bonito nosotros orar. Esa es la comunión de la iglesia. Esta es la verdadera universalidad donde todos, a pesar de las distancias, nos encontramos orando a un mismo Dios y Señor, creador de todo. Un saludo especial para todas las amas de casa, para todos los padres de familia, para los maestros, estudiantes, universitarios, para todos nuestros hermanos médicos, para toda la gente comerciante, para todos nuestros hermanos viajeros que escuchan este programa de muy temprano, y oramos por todos ustedes en todos sus proyectos de su vida. Oramos también por todos nuestros hermanos enfermos, y a ti enfermo que necesita la salud, coloquemos en manos y la presencia del Señor para que el Señor nos dé esa bendición tan grande que tanto necesitamos. Bueno, continuamos esta semana de Pascua con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Seguimos hablando sobre la parte de la conformación de esa primera comunidad cristiana, y para los discípulos era un trabajo bastante dispendioso, complicado, porque estaba todo en contra de ellos, incluso los mismos judíos, los mismos fariseos, la misma Herodes, pues no estaban muy de acuerdo porque eso significaba un poder. Sin embargo, este pasaje nos narra cómo los discípulos fueron propagando ese mensaje de Dios a través de la palabra del Señor. Pedro y Juan en el templo, por la oración muy temprano, fueron a orar a las 3 de la tarde. Sin embargo, encontraron un enfermo, dice que estaba paralítico, y simplemente él siempre lo colocaban ahí para pedir monedas. Y cuando llegó Pedro y Juan, prácticamente él les pidió monedas. Pedro y Juan les dijo al enfermo, míranos bien. Y entonces no le dieron monedas, porque él esperaba monedas. Dijo, de lo que nosotros tenemos, eso te damos. Entonces le dieron, en el nombre de Jesús Nazareno, pues coja tu camilla, levántate y echa a andar. Y entonces de ahí en adelante ese enfermo se sanó. Dice que cogieron fuerza a sus piernas, fuerza a sus rodillas, y se levantó y comenzó a andar. Después, este enfermo sanado no se separaba de ellos. Y este signo hace que ellos van teniendo mucha fuerza del hecho de credibilidad de un pueblo. Esto los hace grandes ante el Señor. Y eso implica, en cierta medida, una controversia con el pueblo de Israel. Pero esa parte del anuncio del reino que aquí narra, cuando ellos arrancan a predicar, encontramos más adelante cómo el mismo Jesús reúne a los discípulos. Ya les había dicho que Jesús, después de muerto, todo el mundo se dispersa, todo el mundo no quiere saber, prácticamente ya no hay esperanzas, y en esa desesperanza algunos se van para Emaús. Dice el texto que de camino a Emaús iban algunos discípulos, y se presentó un señor en el camino, no lo conocían, sin embargo les preguntó, como cosa muy coloquial dentro de la vida cotidiana de una persona, preguntar, ven, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Qué hacen? Y entablaron un diálogo muy formal, como dos personas extrañas, pero que comienzan a hacer un camino de amistad. Los discípulos pues le dicen, no, nosotros tenemos un líder excelente en palabras, sabio, muy prudente, elocuente, una persona equitativa, justa, veraz, pero bueno, mire, lo mataron, lo crucificaron, y será usted el único forastero que no lo conoce la situación, pero nos extraña que no lo sepa. Pero eso fue lo que pasó con nosotros, y pues la verdad, pues ya no tenemos más esperanza si nos regresamos para nuestra casa. Sin embargo, dice el texto bíblico que Jesús comenzó a hablarles. Cuando ya llegaron hacia allá al pueblo de Emaús, hizo ademán este extranjero o extraño que iba a coger camino. Sin embargo, dice el texto que ellos lo invitaron. Hombre, ¿por qué te vas tan tarde? Mire que está muy tarde y de pronto le puede pasar algo. Quédese esta noche más bien y mañana continúa su camino. Pues dice que él le aceptó la invitación y precisamente continuó con con la parte de su charla. Y cuando fue en la cena, él dice que pronunció la acción de gracias, fraccionó el pan, y en ese momento los discípulos se le abrieron los ojos. Desapareció la persona y dicen, es Jesús.
el que nos ha dado la vida. Y en ese momento ellos toman la decisión de volverse nuevamente para el pueblo donde se habían regresado, a donde el Señor les había mandado la razón. Él les había dicho, vayan a Galilea, allá los espero. Dile a mis hermanos que nos encontramos en Galilea. Y esa misma noche ellos se deciden de volver y regresar a Galilea, donde Él más adelante va a formar la iglesia por primera vez. Forma la iglesia que hoy en día se llama Cristiana Apostólica Católica Romana. Por eso aquí encontramos todo el bagaje y la realidad histórica de una iglesia que constituyó Jesús a partir de un sufrimiento. ¿Qué es lo que nos habla Jesús aquí? Jesús lo que le hace ver es que a través del sufrimiento, ¿cómo podemos ver la gloria de Dios? Ellos no habían entendido que en el momento tenía que pasar esto para poder alcanzar la vida eterna. Sin embargo, en ese sufrimiento los discípulos, Jesús les explica, mire, es que el Señor mostró esto, nos enseñó esto, nos dijo esto, de que Dios es esperanza, Dios es fuerza, Dios es sabiduría, y lo que Dios promete nunca va a defraudar al hombre. No pierdan las esperanzas. Estaba motivando nuevamente algo que se había perdido ya en ellos por una situación difícil, porque usted sabe que uno como ser humano tiene apegos afectivos, de pronto afinidades en muchas cosas, que no alcanza uno a ver o entrever las cosas del Señor, las cosas que no alcanzamos a ver, que solamente se mueven por fe y por amor y por esperanza en aquel que todo lo puede. Y eso es lo que hace Jesús con sus discípulos. Cuando ellos abren sus ojos, significa el discernimiento para entender el misterio de Dios y la presencia de la Eucaristía, hacen que vuelvan la cara al Señor. El reconocimiento de Dios los hace fuertes y grandes y retomar un camino que habían dejado hace un momento por falta de fe o de pronto porque no tenían el discernimiento. Y es lo que hace el Señor, abre un discernimiento en el corazón de ellos y ellos vuelven a la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Hay que pedir al Señor ese discernimiento para nosotros perfilar nuestra vida a Él. Si nosotros nos arrepentimos, seguimos como los judíos, esperando a alguien que no va a llegar, cuando ya Jesús vino en nosotros. Coloquemos en la presencia de Dios nuestra vida para transformar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Amén. Motivaciones para el alma. Continuamos con la parte de la palabra que a veces todos conocemos, serénate. No me inquietes, porque pierdo mi serenidad. Si me sigues gritando de ese modo, te quedarás sin mí. Esa es la causa por la cual todos sus amigos se han marchado de tu lado. Tu compañía es grata cuando con paciencia me escuchas. ¿Ven? Cuando con paciencia escuchamos. Aprendamos a escuchar, más que nosotros regañar, más que imponernos, aprendamos a escuchar, y en ese escuchar aprende uno a responder. Dios los bendiga a todos ustedes.